Termina la temporada en Primera División y como ya sabéis, todas las temporadas tienen una parte amarga, que en este caso es el descenso, concretamente el descenso de Real Club Deportivo Mallorca y Girona, que en el día de ayer, bueno, pues concertaron ese descenso a la Segunda División, posiblemente ante sorpresa de varios, quiero decir. Si hace 4 o 5 jornadas nos dicen que el Mallorca iba a descender, pues posiblemente no nos lo esperaríamos, porque con De Michelis, si hay algo que es cierto, es que hubo un pequeño cambio. En el Girona se especuló, de hecho, hace no mucho, de que podría estar peleando por Europa, y la realidad es que finalmente, en situaciones diferentes, con contextos diferentes, con datos diferentes que luego vamos a analizar, el resultado ha acabado siendo el mismo, que es el descenso. Y si os parece, vamos a empezar por la situación del Mallorca, porque realmente llegaba a esta última jornada virtualmente descendido. Tenían que pasar demasiadas cosas para que el Mallorca se acabara quedando en primera. El Mallorca hizo su trabajo ganándolo bien en casa 3-0, pero los resultados de otros equipos, que era al final de lo que dependía, pues no se le dieron y el Mallorca ha acabado descendiendo. Un Mallorca que, si hacemos un poco de balance de lo que ha sido la temporada, ya al principio la sensación era rara. Recordemos aquel comunicado de Dani Rodríguez, aquella situación con Jan Virgili, un Yago Barrasate que da la sensación que no ha sido capaz durante toda la temporada de dar con la tecla, de encontrar a los jugadores. Creo que ha habido mucho run run en cuanto a la afición, en cuanto a la directiva, en cuanto a la gestión deportiva. Bueno, creo que la situación del Mallorca no ha sido buena desde el inicio de temporada, aunque sí que creo que con Martín de Michelis, con esa destitución de Yagoba y con la llegada de Martín de Michelis, el equipo había cambiado y el equipo daba por lo menos sensación de que tenía un par de cosas que le podían llevar a la salvación. Creo que el mercado de invierno con esa llegada de Lubumbo, bueno, junto a Murici, creo que era una de las razones para confiar en la salvación. Se acaba lesionando Lubumbo, pero el Mallorca creo que ha tenido muchos problemas y de hecho sorprende porque nos tenemos que ir 26 años atrás para ver que un equipo descienda a segunda división con un jugador que haya marcado tantísimos goles. Murici, que con 23 goles que se dice pronto, pero son 23 chicharros del Kosovar que no han servido o que no han bastado para que el Mallorca consiguiera la salvación y no descendiera a segunda. Para mí uno de los mayores problemas, y vamos a ir ya a lo estadístico, y de hecho vamos a pasar a que veáis una imagen que me parece que resume a las mil maravillas lo que ha sido la temporada del Mallorca, es este gráfico que estáis viendo delante. El Mallorca, si algo había sido en las últimas temporadas, había sido un equipo que marcaba muy poquitos goles, pero rentabilizaba esos goles porque encajaba muy poquito. De hecho, esa pareja Raillo Valiant en los últimos años había sido clave, y aquí estáis viendo que la diferencia es abismal. De las últimas 4 temporadas son 43, 44 goles y son 57 los goles que ha encajado esta temporada. Recordemos que hubo un cambio en la portería, empezó con Rajkovic, pasó a Dominic Grave y esta temporada se ha quedado Leo Román, que no quiero señalarle evidentemente como culpable o como, sí, como máximo responsable de estos resultados, porque creo que sería injusto con él, pero sí que es verdad que creo que Leo Román no ha estado a la altura ni de Rajkovic ni de Dominic Grave en las últimas temporadas. Además, si a esto se le suma que Mafeo y Mojica son dos jugadores que defensivamente nunca han sido de fiar, y además Mafeo ha estado más pendiente de cosas extradeportivas que deportivas, si tu capitán, tu seña de identidad en la defensa como Raillo no ha estado en toda la temporada y Valiant ha bajado un poquito su nivel, y además haces un refuerzo como el de Kumbula donde haces una gran inversión, no te termina de rendir, y el acompañante que ha sido de Valiant en las últimas jornadas, David López, ha estado como un flan, y Mascarell pues no ha terminado tampoco de ser ese baluarte defensivo. Bueno, creo que al final, si a esto le sumas que más allá de Murici, que ha marcado prácticamente el 50% de los goles del Mallorca, ningún jugador ha terminado de rendir a las mil maravillas, más allá de que Samu se ha enchufado un poquito en este final de temporada, y Jan Virgili ha tenido sus momentos, sus buenos momentos. Bueno, creo que la temporada del Mallorca estaba destinada a algo negativo, y creo que al final, como digo, estos datos que estáis viendo en pantalla creo que es lo que mejor resume lo que ha sido la temporada del Mallorca. Además, si en los momentos más importantes, en los duelos directos donde tenías que ganar los partidos, no has sido capaz de ganarlos, y además has perdido contra el Alavés, has perdido contra el Elche, has perdido contra el Levante en los duelos directos,
pues al final creo que mereces bajar a segunda, porque desde la llegada de Michelis, quitando ese primer partido de la Real Sociedad en casa, el Mallorca no ha habido perdido ningún partido en casa. De hecho, recordamos aquel resultado positivo ante el Real Madrid y demás. Pero claro, si en esos duelos directos, como decimos, en los que son muy importantes y en los que de hecho te han condicionado tanto la última jornada, porque si hubieras ganado esos duelos directos, más allá de los puntos que podrías haber conseguido en esas jornadas, si tenemos en cuenta los enfrentamientos directos, el Mallorca hubiera estado salvado, pero al final, con el gol habrás perdido ante el Levante, con el gol habrás perdido ante el Alavés, contra el gol habrás perdido ante el Elche. Es muy difícil salvarse de esta manera y al final, por mucho que el Mallorca haya hecho su trabajo en la última jornada, no ha sido suficiente. Y por parte del Girona, bueno, creo que la situación es un poco la inversa. Es un poco la inversa porque el Girona, si algo ha demostrado en las últimas temporadas es que es un equipo que de la mano de Mitchell nunca ha sido un especialista defensivo. De hecho, creo que tampoco ha buscado serlo, pero que ha confiado mucho en marcar muchos goles y contrarrestar de alguna manera esa falta de talento defensivo que ha tenido el Girona en las últimas temporadas, porque realmente si nos ponemos a analizar la plantilla, más allá de la salida de Krejci, que creo que tampoco era un especialista defensivo, Gazzaniga ya lleva varias temporadas en el equipo, Arnau lleva varias temporadas, David López lleva varias temporadas, o sea, quiero decir que creo que el grueso defensivo del equipo tampoco ha cambiado tanto. Lo que creo que sí que ha cambiado evidentemente es el talento ofensivo. Un Girona que ya la temporada pasada estuvo coqueteando con el descenso, una temporada en la que jugó la Champions League, pero que los refuerzos, después de las salidas de jugadores como Dovic, como Savinho, los refuerzos no habían terminado de funcionar. Recordemos que la temporada pasada, por ejemplo, lleva Miovski al equipo que no termina de funcionar, y es que os voy a poner un gráfico que creo que resume muy bien la caída del Girona. Y es que la caída del Girona ha sido de este palo. De este palo porque es que el Girona venía de haber marcado 58 goles en su primera temporada en la vuelta a Primera División de la mano de Mitchell, 85 en esa temporada, que es verdad que hay que coger con pinzas porque es una temporada donde al Girona todo le sale bien, donde sus jugadores atacantes son un auténtico espectáculo, que tiene el máximo goleador de la liga, que es Dovic. Es verdad que esto era poco sostenible, pero es que ya veis que en las últimas dos temporadas ha caído en picado, no ha conseguido encontrar un jugador que marque goles, y de hecho ahora os voy a poner, ahora vamos a pasar a ver una imagen donde vamos a ver cuáles han sido los máximos goleadores del Girona, pero claro, es muy difícil con 39 goles en 38 jornadas mantenerte en primera división, sobre todo teniendo en cuenta que no eres un equipo especialista en defensa, porque por ejemplo, si lo comparamos con el Mallorca que veníamos hablando antes, el Mallorca ha tenido temporadas de no llegar ni siquiera a 40 goles marcados. Pero claro, esto había que contrarrestarlo con encajar muy poquitos goles y sacar mucha rentabilidad de esos goles. Pero el Girona no ha sido capaz de marcar goles, no ha sido capaz de defender bien. Mitchell no ha sido capaz de incrementar su fútbol en este equipo. Creo que ha tenido siempre un plan A y ese plan A ya llevaba dos temporadas sin salir. El inicio de temporada fue catastrófico. O sea, recuerdo ver esos primeros partidos ante Villarreal, por ejemplo, ante el Rayo Vallecano, y tener la sensación de que este equipo se caía a cachos. Ha tenido momentos de mejora, momentos donde Joel Roca, por ejemplo, ha tenido sus buenos momentos, Ounahi ha tenido buenos momentos, que parecía que con el mercado de invierno, con la llegada de Fran Beltrán, de Claudio Echeverri, parecía que el equipo podía mejorar, pero la realidad es que en la última jornada dependía de sí mismo para salvarse, no fue capaz de pasar del empate ante el Elche, y de hecho creo que el gol que marca el Elche resume bastante bien las cualidades defensivas de este equipo, porque sinceramente creo que han sido un auténtico desastre. O sea, el gol que marca Álvaro Rodríguez es de un equipo al que hay que hacerle muy poquito para marcarle un gol, y al final creo que el Girona se salvó la temporada pasada de la quema, y que esta temporada no ha sido capaz. Y vamos a terminar de ver un último gráfico que creo que es bastante, bueno, significante, y de hecho me voy a quitar de aquí el medio para que lo veáis mejor. Estos han sido los 5 máximos goleadores del Girona esta temporada. Vladislav Banat con 9 goles, el delantero ucraniano, que sí creo que, bueno, creo que 9 goles para un equipo que está peleando el descenso tampoco es para echarse las manos a la cabeza, pero creo que con la inversión que se hizo, que si no me equivoco fue en torno a 10 millones, creo que algo más, bueno, creo que no ha terminado de dar ese rendimiento, y después nos encontramos con Sigankov, con Unagi y con Cristian Stuani, que ha jugado muy poquitos minutos. Si a esto le sumamos que Unagi se ha perdido muchísimos partidos por lesión,
que Banat no ha terminado en los 2 últimos meses, no ha estado con el equipo y el equipo lo ha notado y que Stuani, pues por alguna razón, ha tenido muy poquitos minutos porque lo lógico, en mi opinión, hubiera sido que en estos 2 últimos meses donde Banat no ha estado, pues bueno, jugártela a Stuani, sabemos que tal vez físicamente no esté bien, sabemos que tal vez no esté para 90 minutos, pero creo que sí que estaba para algo más y que creo que sinceramente Mitchell no tenía nada que perder con poner a Stuani en el campo en este sentido, porque lo de Sigankov de delantero centro no ha funcionado, lo de Brian Hill no ha funcionado, Joel Roca no ha terminado de marcar goles, Ounahi ya veis que ha marcado 5 pero que no ha sido suficiente, y como decía antes, y ya paso a cerrar el vídeo. Como decía antes, en dos situaciones diferentes, un equipo que le ha faltado gol y un equipo que le ha faltado defensa, bueno, pues creo que son dos situaciones que lo extradeportivo ha influenciado bastante, sobre todo en el tema del Mallorca. En el Girona yo creo que no se ha sabido poner un punto y aparte y posiblemente ya la temporada pasada, donde Mitchell no consiguió sacar del equipo lo que él quería, tal vez hubiera sido interesante cambiar de entrenador y esto evidentemente lo digo después de ver lo que ha pasado. Claro, evidentemente el verano pasado pues no se hubiera dicho esto, las cosas como son. Pero bueno, creo que al final tanto Girona como Mallorca son dos clubes con un potencial económico para volver rápido a la primera división, sobre todo el Girona, porque creo que el hecho de que el Manchester City esté detrás, bueno, pues va a ayudar en retener jugadores y creo que el Girona puede hacer un proyecto interesante para volver lo antes posible. En el caso del Mallorca habrá que ver, porque el Mallorca ya sabéis que es una plantilla bastante veterana, donde tiene algunos jugadores como Jan Virgili, por ejemplo, que creo que van a volar dirección Primera División, y donde veremos a ver qué es lo que quiere hacer el Mallorca con Martín de Michelis y un poquito con el proyecto. Desde aquí, bueno, pues desearles la máxima suerte, mandar un ánimo a la afición, un saludo a las aficiones, porque son dos grandes aficiones, y bueno, esperemos que lo antes posible les podamos volver a ver en Primera División.